El filósofo Nick Bostrom, profesor en la Universidad de Oxford, ha impulsado una de las teorías más fascinantes y controvertidas de nuestro tiempo: la hipótesis de que nuestra realidad podría ser una simulación creada por civilizaciones avanzadas. Esta idea, que parece sacada de la ciencia ficción, nos invita a reconsiderar nuestra percepción del mundo y nuestra propia existencia. Él argumenta que si una civilización alcanza un nivel tecnológico suficientemente avanzado, podría crear simulaciones de sus ancestros tan detalladas que los seres dentro de ellas no podrían distinguir si su realidad es verdadera o simulada. Esta propuesta nos lleva a preguntarnos: ¿es posible que nosotros mismos estemos viviendo dentro de una de estas simulaciones? Para entender esta teoría, primero debemos considerar la capacidad tecnológica que requeriría. Según Bostrom, una civilización posthumana, con un avance tecnológico exponencial, tendría los medios para ejecutar numerosas simulaciones de sus ancestros. Esto plantea la pregunta: si tal tecnología es posible, ¿cuántas de estas simulaciones existirían en comparación con la única realidad base? Si seguimos esta línea de pensamiento, las probabilidades sugieren que es más probable que nosotros estemos en una simulación que en la realidad base. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestro entendimiento del universo y de nosotros mismos? Si nuestra existencia es el producto de una simulación, ¿cambia eso el significado de nuestras vidas? ¿Nuestras decisiones son realmente nuestras o están predeterminadas por el código de la simulación? La teoría no solo cuestiona la naturaleza de la realidad, sino que también invita a reflexionar sobre la consciencia y la identidad. Si somos capaces de pensar, sentir y experimentar, ¿importa si nuestra existencia es simulada o no? Este cuestionamiento puede ser desconcertante, pero también liberador, al sugerir que el valor de nuestras experiencias no disminuye por el hecho de ser simuladas. Otro aspecto intrigante de esta teoría es su impacto en nuestra comprensión de la física y el universo. Si vivimos en una simulación, las leyes de la física podrían no ser inmutables ni universales, sino simplemente parámetros ajustados por los creadores de la simulación. Esto abre la puerta a la especulación sobre la posibilidad de alterar o incluso romper estas reglas, si logramos comprender y manipular el código subyacente de nuestra realidad. La idea de también plantea preguntas éticas profundas sobre los creadores de la simulación. ¿Con qué propósito nos habrían creado? ¿Tienen alguna obligación moral hacia nosotros, sus creaciones? Y si logramos algún día crear nuestras propias simulaciones conscientes, ¿cuáles serían nuestras responsabilidades éticas hacia esos seres? Además, esta teoría nos invita a reflexionar sobre el significado de la realidad. Si nuestra percepción de la realidad puede ser tan fácilmente engañada, ¿cómo definimos qué es real? ¿Es la realidad simplemente aquello que podemos percibir y experimentar, independientemente de si es genuino o simulado? La hipótesis de la simulación nos enfrenta a la posibilidad de que nuestra comprensión del mundo sea fundamentalmente limitada. Nos obliga a considerar que lo que percibimos como el universo, con todas sus complejidades y maravillas, podría ser solo una fracción de una existencia mucho más amplia y desconocida. Esta perspectiva puede ser tanto humillante como emocionante, ya que sugiere que hay mucho más en la existencia de lo que podemos comprender actualmente. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha cuestionado la naturaleza de la realidad. Las antiguas civilizaciones interpretaban los sueños como mundos alternativos. Filósofos de la antigüedad como Platón nos hablaron de las sombras en la caverna, sugiriendo que lo que percibimos como realidad podría no ser más que una sombra de la verdadera esencia de las cosas. En la era moderna, con el avance de la tecnología y la informática, estas preguntas filosóficas han tomado un nuevo giro. Ahora nos preguntamos no solo sobre la naturaleza de la realidad, sino sobre la posibilidad de que toda nuestra existencia sea una creación artificial. ¿Te has detenido a pensar en la complejidad del mundo que te rodea? La riqueza de los detalles en un atardecer, las complejas interacciones sociales, las leyes de la física que rigen todo lo que hacemos. ¿Todo esto podría ser simplemente datos en un avanzado programa de computadora? La idea puede sonar descabellada al principio, pero cuando comenzamos a desglosarla, empieza a parecer menos una fantasía y más una posibilidad teórica legítima. Para entender esta posibilidad,
primero debemos considerar el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico. Hace solo unas décadas, los videojuegos consistían en simples puntos y líneas. Hoy, tenemos simulaciones virtuales tan detalladas y realistas que, en ocasiones, es difícil distinguirlas de la realidad. Si asumimos que la tecnología continuará avanzando a este ritmo, es tan descabellado imaginar que, eventualmente, seremos capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Ahora piensa en esto. Si una civilización avanzada llegara al punto de poder crear tales simulaciones, ¿cuántas de estas simulaciones crees que existirían? Según Bostrom, si es posible crear universos simulados, es probable que existan miles, si no es que millones, de estos universos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nuestro universo es el real y no uno de los muchos simulados? Explorar esta idea nos lleva a cuestionar no solo nuestra existencia, sino también nuestra esencia. ¿Qué significa ser real? Nuestras experiencias dejan de ser válidas si descubrimos que somos parte de una simulación. Este tipo de preguntas no solo tienen implicaciones filosóficas, sino que también afectan nuestra percepción del libre albedrío, de la moralidad y de nuestro propósito en el universo. Considera, además, las implicaciones éticas de crear universos simulados. Si en el futuro fuéramos capaces de crear simulaciones con seres conscientes, ¿cuáles serían nuestras responsabilidades hacia estos seres? ¿Su sufrimiento sería menos real porque su existencia es simulada? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son cruciales para entender la profundidad de la hipótesis de la simulación. La posibilidad de vivir en una simulación también nos invita a mirar de manera crítica la tecnología y nuestro futuro. En un mundo donde la diferencia entre lo real y lo virtual se vuelve cada vez más borrosa, es vital mantener una conversación continua sobre las implicaciones de nuestros avances tecnológicos. La tesis de Bostrom, formalmente presentada en su artículo «¿Estás viviendo en una simulación?», argumenta que al menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. 1. Casi todas las civilizaciones capaces de avanzar tecnológicamente se extinguen antes de lograr crear simulaciones de conciencias. 2. Si una civilización alcanza la capacidad tecnológica para ejecutar tales simulaciones, no tiene interés en hacerlo. O 3. Casi con certeza, vivimos en una simulación. La lógica detrás de esta tríada es provocativa, pues nos empuja hacia la inquietante posibilidad de que nuestra realidad sea, de hecho, una construcción artificial. Pero, ¿cómo deberíamos sentirnos al respecto? ¿Nos disminuye de alguna manera el ser simulaciones? Bostrom nos invita a considerar que, incluso si nuestra realidad fuese una simulación, las experiencias y sensaciones que vivimos no son menos reales para nosotros. Las alegrías, tristezas, el amor, el dolor, todo sigue teniendo un impacto significativo en nuestras vidas. Quizás, en lugar de desvalorizar nuestra existencia, esta perspectiva podría ofrecernos una libertad inesperada para redefinir el significado y el propósito de nuestras vidas dentro de este vasto contexto. La idea de Bostrom también nos enfrenta a preguntas sobre la creación y la moralidad. Si estamos en una simulación, ¿quién nos ha creado y con qué propósito? ¿Nos observan, nos guían o nos dejan avanzar por nuestra propia cuenta? La posibilidad de que exista un simulador abre un abanico de cuestionamientos sobre la autonomía, la predestinación y la libertad, llevándonos a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos y nuestra relación con nuestros posibles creadores. Además, pensar en nosotros mismos como entidades simuladas nos empuja a considerar la responsabilidad que tenemos hacia las futuras inteligencias que podríamos crear. Si llegamos al punto de desarrollar nuestras propias simulaciones conscientes, ¿qué deberes tendríamos hacia esas conciencias? Esta perspectiva nos obliga a mirar más allá de nuestro entendimiento actual de la ética y a considerar cómo nuestras acciones pueden afectar realidades y conciencias que trascienden nuestra propia experiencia. La hipótesis de la simulación también nos ofrece una lente única para examinar los límites de la ciencia y la tecnología. Si bien actualmente no tenemos la capacidad de probar o refutar si vivimos en una simulación, la mera posibilidad plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa conocer y entender el universo. Nos desafía a expandir nuestras metodologías científicas y a considerar nuevas formas de exploración y comprensión. Reflexionar sobre esa idea
nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre el valor de nuestra realidad. Si nuestra existencia es una simulación, ¿hace eso menos valiosas nuestras búsquedas de conocimiento, belleza y amor? Más bien, podría argumentarse que esto hace que cada momento de nuestra existencia sea aún más precioso, sabiendo que podría ser parte de un diseño o experimento mucho más grande. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje de reflexión y descubrimiento. Esperamos que este contenido haya agitado tus pensamientos y emociones tanto como a nosotros al crearlo. Si te ha gustado esta exploración, por favor, no olvides darle me gusta, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte de futuras aventuras intelectuales. Tu apoyo es esencial para seguir produciendo contenido que despierte la curiosidad y expanda los horizontes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y hasta la próxima.